Ya. Ingeniera, buenas noches, compañeros todos. En esta ocasión vamos a exponer nuestro trabajo de investigación que consiste en el análisis del artículo referido al método ANOVA utilizado para el estudio de la repetibilidad y reproducibilidad del control de calidad de un sistema de medición. Este trabajo ha sido realizado por Aragón Rodríguez Giraldo, Gabriel, Bejarano Rivera Antonio André, Condoria Pasaquel y Midella, Condori Flores Xiomara Paola, Flores Jiménez Alexandra, Marimilka Jonathan Enrique y Cela Montenegro Mireya Yeli. Introducción. Bueno, dentro de una empresa, organización, es crucial tener y manejar un programa de mejoramiento de calidad, ya que con este se puede conocer la condición de los productos obtenidos y que se ofrecen al cliente. Y para ello es necesario tener un sistema de medición confiable. Para estos sistemas, tradicionalmente o años anteriores, se evaluaban principalmente las características de los equipos, instrumentos o dispositivos, tales como son la exactitud, linealidad y estabilidad. No obstante, en los últimos años, esto ha ido cambiando, ya que ahora lo que se necesita también es determinar la repetibilidad y reproducibilidad de estos sistemas de medición, ya que permite establecer la confianza de la certeza de los datos y enfocar la mejora del proceso productivo en caso de que la variación de la medición sea muy alta y por lo tanto inaceptable. Entonces, para este trabajo tuve el objetivo de explicar el estudio de repetibilidad y reproducibilidad mediante el método ANOVA, el cual es el más exacto para calcular la variabilidad dentro de un proceso. Y bueno, para ello en un inicio se presentaron ciertas definiciones y conceptos con respecto a los términos que se van a utilizar a lo largo del trabajo. Luego se plantearon las fórmulas para la resolución del método ANOVA y del estudio ya mencionado. Luego se plantearon dos ejemplos con el cual se utilizaban las fórmulas ya mencionadas y de esta manera también se planteó su resolución paso a paso. Y por último se hizo un análisis a profundidad de los resultados obtenidos. Siguiente. Como siguiente punto tenemos los antecedentes que hicimos mediante el estado de arte. Si bien los procesos y mediciones suelen desarrollarse de forma cuidadosa, no siempre van a resultar exactos o como se espera. Y es por eso que se realizaron en el pasado y hasta el día de hoy se realizan varios estudios sobre los métodos aplicados para así reajustarlos y de esta forma mejorar su eficacia, aplicando por ejemplo, un análisis de varianza y para estudiar mejor dichos datos. Como primer estudio revisado, tenemos la investigación de Escamilla, repetibilidad y reproducibilidad de las mediciones del espesor de tubos de acero para producto, donde se buscaba saber si las mediciones realizadas por un equipo de 4 inspectores eran precisas al medir los espesores de tuberías de los ferroductos, esto a través de un análisis de repetibilidad y reproducibilidad cruzado, en donde se observó que el sistema debe ser corregido y que la principal fuente de variación del sistema de medición fueron los tubos de acero, siendo la contribución de repetibilidad menor que la de reproducibilidad. Por otro lado, tenemos la investigación de Arnaud, donde se buscaba proporcionar un examen sistemático de la solidez de la nova, tomando en cuenta los términos de error tipo 1, asimismo de violaciones de la normalidad, manipulando variables, mediante un criterio estándar, en donde se verificó que era sólido, tomando en cuenta estos parámetros. Y por último, en la investigación de CELI, se propusieron nuevos estadísticos basados en estimadores obtenidos, tomando en cuenta parámetros desconocidos mediante el método de máxima verosimilidad. Esto considerando un análisis de varianza de un factor, en donde se observó que dichos estimadores propuestos con sus respectivos tests que se hicieron
fueron más eficientes y sólidos en comparación a los que encontramos en la teoría. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la parte de marco teórico, para poder desarrollar los casos, primero debemos entender ciertos conceptos. Los dos primeros conceptos importantes son lo que es la repetibilidad y la reproducibilidad. La repetibilidad hace referencia a que es la variación causada por el dispositivo de medición. Es la variación que se observa cuando el mismo operador mide la misma parte muchas veces, usando el mismo sistema de medición bajo las mismas condiciones, mientras que la reproducibilidad es la variación observada en las mediciones cuando diferentes operadores miden las mismas características en las mismas o diferentes partes en el mismo lugar. Una forma de entender esto de manera sencilla es con la imagen que tenemos. Podemos ver que existen tres inspectores, lo cual hace referencia a la reproducibilidad, ¿no? Que habla de que se hacen hay bastantes observadores. Por el contrario, la repetibilidad quiere decir que si nos enfocamos en un solo objetivo, podemos ver que existen varias mediciones, que no necesariamente en el caso de la figura tienen que ser cercanas al centro, ¿no? Porque el propósito de este análisis es ver si las mediciones son correctas o no. Luego, como tercer concepto, está lo que es la suma de cuadrados, la cual representa una medida de variación o desviación con respecto a la media. El cálculo de la suma total de los cuadrados considera tanto la suma de los cuadrados de los factores como la del error. Luego también tenemos lo que es la media de cuadrados, que representan una estimación de la varianza de la población. Se calculan dividiendo la suma correspondiente de los cuadrados entre los grados de libertad. Y por último, pero no menos importante, está el método de análisis de varianza, o también conocido como ANOVA, el cual es el método más exacto para calcular la variabilidad de un sistema de medición, porque posee la ventaja de cuantificar la variación debida a la interacción entre operadores y partes. Este método está basado en la misma técnica estadística utilizada para analizar los efectos de los diferentes factores en diseños de experimentos. Para un sistema de medición, el método ANOVA debe realizarse para estudiar simultáneamente los efectos de dos fuentes de variación, las mencionadas anteriormente, los operadores y las partes. El siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí podemos observar una tabla que resume lo que se va a trabajar en el primer caso como primera parte, en lo cual tenemos en las fuentes de variación lo que son los operadores, las partes, las interacciones, el error y el total, con su correspondiente simbología, ¿no? Para lo que es los cuadrados medios, como lo mencioné anteriormente, la fórmula para ello viene a ser lo que es la suma de cuadrados sobre los grados de libertad para cada tipo. Así que aquí se menciona las fórmulas a usar, las cuales parten de una misma idea, ¿no? La primera de todas es la suma total de todos los datos, los cuales son unas series sucesivas de sumas, que el término principal, primeramente, se tiene que hacer una suma de lo que son los datos, el número de medidas. Luego, esta se debe hacer con una suma del número de partes y, por último, el número de operadores. Luego está lo que es la suma de cuadrado de todos los datos, que es similar a la suma total de todos los datos, nada más que aquí el x tiene que estar elevado al cuadrado.
Luego también tenemos lo que son las combinaciones de factores, que viene a ser lo que es t al cuadrado, ya no x, y la suma se hace, las series de sumas se hacen primero con respecto al número de partes y luego con respecto al número de operadores. Esto tiene que ser dividido entre el número de muestras o el tamaño muestral. Luego tenemos lo que es las sumas totales para el primer factor, es decir, los operadores, y también para el segundo factor, que vienen a ser las partes, las cuales las fórmulas las podemos observar, ¿no? Y por último, también vemos que de estas relaciones de t, de la suma total de todos los datos o la suma para cada factor, podemos hallar lo que son la suma de cuadrados correspondientes a cada tipo. Y esta es la primera parte. Luego, el siguiente diapositiva. Para la segunda parte está más orientada a lo que es el análisis de repetibilidad y reproducibilidad. A diferencia de la primera parte, aquí también observamos que existe una variable t, pero esta no hace referencia a lo anterior o a la suma total de datos, sino que aquí, en esta segunda parte, hace referencia a lo que es la tolerancia, un valor que es entregado o definido para cada caso. Y como vemos aquí en la parte izquierda de las fórmulas, lo que observamos es cómo calcular primeramente el factor y también cómo es que se halla el porcentaje de este factor. Pero no solo basta con solo reemplazar fórmulas y ya, sino también es importante el interpretar estos resultados. Al margen derecho se coloca, están indicados los valores, ¿no? Como primer dato, cuando obtenemos que el porcentaje entre la relación de la repetibilidad y la reproducibilidad es menor al 10%, quiere decir que el sistema de medición es aceptable. Luego, si los valores que obtenemos están mayores al 10% y menores al 30%, quiere decir que el sistema de medición puede ser aceptable según su uso, aplicación, costo del instrumento de medición o costo de reparación. Y por último, si el porcentaje es mayor a 30%, quiere decir que el sistema de medición es considerado como no aceptable y requiere de mejoras en cuanto al operador, al equipo, los métodos o las condiciones. Y esto es la finalización de lo que es la parte del marco teórico, y todas las fórmulas mencionadas se van a entender de una mejor manera en lo que es la resolución de los casos que se hacen a continuación. Y le doy el pase a otra persona. A continuación se desarrollará el primer ejemplo. Bueno, este es el caso 1 que nos dice que se tienen los datos del diámetro, en este caso en centímetros, de 10 roscas fabricadas en un proceso industrial para cierto tipo de tornillos. Estos datos fueron tomados por 3 operadores, como podemos ver el operador A, B y C, y con un mismo instrumento, repitiendo la medida 2 veces, en este caso la repetición de medida. Si en este caso la tolerancia se consideró un 0.4 centímetros, nos pide calcular el porcentaje de repetibilidad y reproducibilidad utilizando el método ANOVA y diga si este sistema de medición es o no aceptable. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso podemos ver una tabla que se hizo previamente para poder calcular los respectivos datos y construir la tabla ANOVA, donde se considera A como el número de operadores que vimos que fueron 3, B el número de partes, en este caso las muestras de las roscas, que fueron 10, y N el número de medidas para cada parte por cada operador, que serían 2, y se relacionó con las letras I, J, K, y se elaboró un tipo matriz para poder pues poner en práctica cada una de las fórmulas que se mostró en el marco teórico. Siguiente. Bueno, en este caso se calculó primero
la suma total de todos los datos, para lo cual simplemente se sumó verticalmente o horizontalmente cada uno de los datos, en este caso para cada una de las partes, obteniéndose 48.45. Siguiente. Para el caso 2 es la misma tabla anterior, pero en este caso se elevaron al cuadrado cada uno de los datos. En este caso relaciona IJK y está en relación a las posiciones que se había puesto con anterioridad. Por ejemplo, el dato 0.4225 corresponde a T111. Y de esa manera se obtuvo el resultado de 41.37. Siguiente, por favor. También se realizaron cálculos para hallar la suma de los cuadrados totales de las combinaciones de factores dividido por el tamaño muestral. En este caso, el tamaño muestral respectivo es de 2, que es el número de medidas para cada parte por cada operador. Para lo cual se sumó respectivamente lo que realizaba cada operador. Por ejemplo, para el operador 2 realiza las mediciones 1 y 2. Esas se sumaron y se elevaron al cuadrado. Posteriormente, cada una de estas sumas al cuadrado se sumaron y el resultado de estas multiplicando se obtuvo el resultado que podemos ver que es 41.33. O bueno, también lo podemos ver ahí en la tabla aplicando ese tipo de matriz, digamos, para obtener el resultado. Siguiente. También se realizó el cálculo, en este caso la suma de los totales para el factor 1, en este caso los operadores, y que se divide con su respectivo espacio muestral. Como podemos ver, para cada operador está sombreado de un color diferente, para el operador A, operador B, operador C. Lo que se hizo fue sumar cada uno de esos espacios sombreados y posteriormente aplicando la fórmula se divide entre 10 por 2, entre 20, y se suma lo que se obtuvo para cada operador, pero elevado al cuadrado. Siguiente. Como punto final, tenemos el cálculo de la suma de los totales para el segundo factor, que en este caso fue, son las partes, las roscas, las mediciones, que en total fueron 10 muestras. Para este caso se hace de manera horizontal, donde se suma cada una de las partes y después se las eleva al cuadrado, y todas estas partes elevadas al cuadrado se las suma y se las divide, en este caso, entre el tamaño muestral, que es el producto de el número de operadores, que sería 3, por el número de medidas para cada parte por cada operador, que sería 2. Y de esa manera se obtiene el resultado de 41.18 y podemos ver en la tabla resumen cada uno de estos datos que a continuación van a ser utilizados. Siguiente, por favor. Posteriormente, utilizando los cuadrados hallados, se va a determinar en primer lugar la suma de cuadrados y después los cuadrados medios. En este caso vamos a analizar la suma de cuadrados para el factor correspondiente al operador. En este caso vamos a considerar la tabla inicial y vamos a hacer una diferencia entre la medida que hizo el operador A en el primer intento con la medida que hizo en el segundo intento. Entonces ahí vamos a poder obtener la variación entre cada una de las medidas respecto a los intentos que se hizo, ¿no?, por cada operador. Entonces podemos ver en un principio que en algunos casos incluso no hay ninguna variación en la medida que hizo cada uno de los operadores, y en otros casos es muy pequeña esa variación, ¿no? Entonces ya podríamos anticipar que la suma de cuadrados para el factor operador va a ser de un valor muy reducido y va a ser muy inferior a la tolerancia que se fijó inicialmente, que fue de 0.4, que en todos los casos no se supera, ¿no? Posteriormente vamos a analizar la suma de cuadrados, pero para el factor de partes o para el factor de muestras. Para ello vamos a hacer una diferencia entre cada una de las muestras, debido a que en realidad lo que se mide es la misma, en este caso es la rosca, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que hay una mayor variación debido a que la diferencia incluso en algunos casos logra superar la tolerancia,
por ejemplo, vemos una variación de 0,65 que corresponde, ¿no?, a una diferencia entre la primera muestra y la muestra número 5, ¿no?, de la tabla inicial. Y después podemos ver la suma de cuadrados debido al error, que en este caso la suma total del cuadrado de cada uno de los datos, pero en diferencia o restándolo con lo que es la media de las mediciones que se hizo en los dos intentos, ahí podemos ver que hay una variación menor, ¿no? Eso quiere decir que las mediciones que se han realizado, pero respecto a cada operador sí corresponden, ¿no? Y no hay mucha diferencia. Y después vamos a utilizar esa suma de cuadrados para poder determinar los cuadrados medios, como se mencionó en el marco teórico. Vamos a hacer una división entre los grados de libertad de cada uno de los factores y también vamos a considerar la interacción entre ellos, ¿no? Y bueno, podemos ver que, por ejemplo, los cuadrados medios que corresponden a la interacción son de un valor muy reducido, debido a que no hay mucha variación en sí, ¿no?, en la combinación que hay respecto a lo que es la muestra y el operador. Ahí hemos visto en una de las tablas que incluso esa variación se llegó a cero, ¿no? Por eso tiene un valor muy reducido. Y después vamos a analizar lo que es la repetibilidad, reproducibilidad. Vamos a determinar los porcentajes, como se mencionó en el marco teórico. Y finalmente vamos a hallar esa relación que se encuentra entre repetibilidad y reproducibilidad, dándonos un valor de 85,56% que supera el límite del 30%, por lo tanto, el sistema de medición utilizado no es aceptable, ¿no? Y podríamos decir que se debe principalmente al sistema de medición en sí y no tanto al factor de los operadores, porque ha habido una mayor variación en el primer caso. Y después podemos citar otros estudios donde también se realiza este estudio también del análisis R&R. Por ejemplo, en Perelonia se ha validado un método analítico para poder determinar la presencia de cadmio, plomo y mercurio en muestras de pescado y productos, ¿no?, productos relacionados, ¿no? Pero para ello también se hizo la linealidad, que es otro parámetro muy importante que nos permite determinar la influencia que hay, en este caso, de la concentración que hay en la muestra de los pescados respecto a lo que se determina, ¿no?, en el método analítico, ya sea por espectrometría de absorción atómica o por espectrometría de horno de grafito, ¿no? Entonces, en una de las imágenes podemos ver, por ejemplo, la regresión lineal. Ahí en el coeficiente de determinación, que es cerca a 1, vemos que el modelo lineal explica perfectamente la variación, ¿no? También podemos ver análisis de repetibilidad y reproducibilidad, que son muy inferiores al límite que se estableció si en caso se aplicase la fórmula, ¿no?, de la relación entre ambos. Bien, ahora vamos a hablar para el caso número 2. Bueno, el enunciado nos dice que un fabricante de anillos para cierta clase de motor desea realizar un estudio de repetibilidad y de reproducibilidad para saber si su proceso de fabricación es o no aceptable. Para la realización de este estudio, 2 operadores midieron 5 veces los diámetros de 3 anillos y los datos obtenidos son los que se encuentran en la tabla que se muestra aquí, con una tolerancia de la característica de interés de 0,6 centímetros. Siguiente, por favor. Bien, acá tenemos nuestra tablita y para poner el número de operadores que tenemos, como se ve es A y B, entonces son 2. El número de partes que tenemos por cada operador son 3. El número de medidas por cada parte y por cada operador que tenemos son 3 también. Y el número total de datos que tenemos son 18. Siguiente, por favor. Bien, para el cálculo de la suma total de todos los datos, lo primero que se hizo es elevar cada parte de cada operador, elevarlos al cuadrado y sumarlos. Y bueno, toda esta sumatoria después de elevarlos al cuadrado es nuestro T, ¿no? Es el total de los datos, que nos sale 10,34. Siguiente, por favor. Bien, para el cálculo de la suma del cuadrado de todos los datos, de la misma manera, se elevó cada parte al cuadrado y se hizo la sumatoria de la misma, que nos sale 5,941.
Y bueno, reemplazando nuestra fórmula nos da que es igual a 5.941. Siguiente, por favor. Bien, para el cálculo de la suma de los cuadrados totales de la combinación de factores divididos por el tamaño muestral, se hizo de la siguiente manera. Se sumó, por ejemplo, acá tenemos la fila del operador A, 0.57 más 0.58 más 0.58, que nos sale 1.73. De la misma forma se realizó para las siguientes filas. Y bueno, ese valor que teníamos se elevó al cuadrado, el cual nos sale 2.9929, como se ve aquí en el operador. Y así para todo, ¿no? Y bueno, de ahí se hizo la sumatoria, tanto para el operador A y para el operador B. Se sumó esto y se reemplazó en la fórmula. Como tenemos 1 sobre n que habíamos visto, que es 3, entonces por esta suma que nos sale 17.82, el TC nos sale 5.94. Siguiente, por favor. Bien, para el cálculo de la suma de los totales para el factor 1 de operadores y se divide por su espacio muestral, hacemos la siguiente tabla. Lo que se hizo aquí es usar nuestros datos iniciales. Como vemos, nuestra fórmula se sumó todo, ¿no? Se sumó tanto el operador A, todos estos 9 datos, igual el operador B, que nos sale 5.16 y 5.18, y dichos datos se elevaron al cuadrado. Y eso se reemplazó en nuestra fórmula, obteniendo 5.9397. Siguiente, por favor. Bien, para el cálculo de la suma de los totales para el factor 2, se hizo la siguiente tabla como se muestra. Se sumó las filas de cada parte por operador, y bueno, de esta suma se elevaron al cuadrado. Y bueno, esa es nuestra respuesta, ¿no? Como se ve en la fórmula, de 5.9397. Siguiente, por favor. Y bien, estos son es un resumen de todo lo calculado para posteriormente calcular lo siguiente. Bueno, siguiendo con los cálculos que ya nos dio nuestra compañera, realizamos el cálculo de la suma de cuadrados empleando las fórmulas ya anteriormente mencionadas. Primero podemos hallar nuestra suma de cuadrados totales, los cuales nos saldría un 0,0012 y un error de suma de cuadrados que nos saldría 0,001. Viendo las siguientes fórmulas tenemos la interacción de la suma de cuadrados que nos da 0,00024, la suma de cuadrados de operador que es 0,0002, y también la suma de cuadrados de las partes que nos da el mismo número que los del operador. Ahora tenemos una manera de cómo comprobar estos datos, de la suma de cuadrados totales, que sería la suma de los datos ya mencionados antes, así dándonos el mismo número. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar acerca de cómo podemos encontrar los datos de los cuadrados medios de operador, los cuadrados medios de las partes y los cuadrados medios de la interacción. Como se puede ver en la fórmula, sería como cuadrados medios del operador 0,0002 y como cuadrados medios de las partes 0,001. Con estos datos podemos hacer un análisis, ¿no? Que dice que el valor de SSB es igual comparado al SSA, debido a que se presenta una igual variabilidad o es demasiado cercana entre la medición de las tres muestras que hemos tenido. En cambio, la diferencia entre las medidas realizadas por un mismo operador no superan el límite de tolerancia. En su mayoría, la diferencia entre las medidas es como mínimo 0,01 centímetros.
por lo que esto presenta una menor variabilidad. Así, por el otro lado, nuestro error de suma de cuadrados muestra que existe una pequeña diferencia entre las mediciones realizadas por cada operador en cada sección y el promedio de las mediciones realizadas por cada operador en cada sección. Esto significa que no hay mucha diferencia entre las mediciones realizadas por cada operador. Cuando con estos valores podemos determinar los cuadrados medios según la tabla de la ANOVA. Siguiente diapositiva. Bueno, como última parte como siguiente parte, tenemos la media cuadrática combinada de 0,0012. Muestra que en promedio existe poca variación entre la combinación del operador y de nuestra muestra ya ensayada, que puede llegar hasta los prácticamente 0,0 centímetros en este caso, dado que se han realizado incluso repeticiones. Como podemos ver ahí, está nuestro error de cuadrados medios, los cuales nos saldría 0,000083. Y como último tenemos una tabla donde tenemos todos los datos ya agrupados. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hacer un análisis de los datos del porcentaje de repetibilidad y reproducibilidad. Como ya se ha mencionado en marco teórico, ya tenemos las fórmulas acá de una manera más resumida. Así nos da un porcentaje de repetibilidad de 0,83%, un porcentaje de reproducibilidad de 2,83%, un porcentaje de interacción que es un 3%, y por último un porcentaje de la relación repetibilidad y reproducibilidad de 8,81%. Este dato es aceptable. ¿Por qué? Porque es un dato teórico que ya se ha mencionado anteriormente, que el porcentaje observado de esta relación tiene que ser inferior al 10%, o en específico del 0 al 10%. Si este dato es correcto, entonces la medición es aceptable. Siguiente diapositiva. Y finalmente establecemos las conclusiones después de haber analizado los dos casos. Por un lado, podemos mencionar que el análisis R&R es que se encuentra, por ejemplo, entre el rango del 10 al 30% y poder evaluar cuáles son si son los factores los que determinan que la relación sea mayor o si hay un problema en el sistema de medición propiamente dicho. Y también de esa manera, al realizar esa mejora, podríamos obtener mejores resultados, aun cuando se hagan múltiples repeticiones, y lo que se traduce en un valor muy cercano, ¿no? Y en una precisión analítica elevada. Por otro lado, el análisis R&R es muy utilizado al momento de validar métodos analíticos y también nuevos sistemas de medición. Y siempre se hace en comparación de métodos estandarizados para también evaluar si es que el valor que se mide es exacto, y también se hace estos análisis, y así como otros que se mencionaron, como la linealidad, como la incertidumbre, precisión y otros parámetros que también se evalúan en el momento de la validación. Y también aquí un factor muy importante es la tolerancia del sistema de medición que se va a considerar, porque va a determinar directamente si es que el sistema es aceptable o no, como se vio en las fórmulas inclusive. Por ello es que generalmente este está muy cerca a lo que está la sensibilidad del sistema, ¿no? Al valor de la sensibilidad. Eso sería todo. Muchas gracias.